Queremos agradecerles por su compañía e invitarlos a que podamos estudiar la palabra de nuestro Dios. Como veníamos hablando el día de ayer, la triste historia señala que el hombre fue tentado, que no se aferró a Dios, sino que tristemente la Biblia señala que se dio a la tentación, que cayó, y finalmente describe entonces que el gran problema del hombre consistió precisamente en desobedecer la palabra de Dios. Bueno, inmediatamente vino la desobediencia. La Biblia también señala que un plan se activó. Y si un plan se activó, pues es una evidencia de que había algo preparado. Si un plan se activó es porque no tomó de sorpresa a los que estaban precisamente organizando esto. Estoy hablando de Dios. Desde un comienzo Dios sabía. Y desde un comienzo, aún antes de la existencia del hombre, Dios había preparado un plan para que en el momento en que el hombre precisamente, si fallaba, pues estaba absolutamente todo listo. Y quisiera tomar como referencia bíblica el libro de Génesis, la que se describe como la primera promesa mesiánica, el capítulo 3, el versículo 15. La Biblia, hablando directamente a la serpiente, después de que le pregunta a Adán, y Adán le dice, bueno, Señor, la mujer que me diste por esposa. Después se acerca a la esposa, Señor, lo que pasa es que fue realmente la serpiente que tú creaste. Y mira lo que dice entonces precisamente hablando a la serpiente, dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta le herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Como les decía, se conoce como la primera promesa bíblica mesiánica. La descendencia de la mujer y la descendencia de la serpiente. En otras palabras, hay un gran conflicto ahí. Y la Biblia señala entonces que entre unos y otros, la mujer y la cabeza, iba a haber precisamente enemistad. ¿Y en qué iba a terminar todo? Iba a terminar en que precisamente la mujer le heriría en la cabeza. Y la herida en la cabeza sencillamente señala la muerte, la destrucción. Claro, no sin antes ella recibir una herida en el talón. Bueno, la descendencia de la mujer, pues efectivamente la Biblia señala que se cumplió con la venida de Cristo, del Mesías. Pero ¿por qué la Biblia dice que esta le herirá en la cabeza? Bueno, hermanos, cuando Adán y Eva pecaron, el libro de Salmos capítulo 8 señala que Dios le dio poder, señorío a Adán. En otras palabras, le dio la facultad de administrar. La palabra señorío que alguna vez hablamos, señor, implica que es el dueño, el amo. Dios es el amo, pero colocó a Adán como administrador de las cosas. Adán era el responsable delante del cielo como el administrador de toda la obra creadora. Dios lo colocó a Adán como el responsable. Él era el Señor en la tierra. El Señor en el contexto de que Él era el gobernante en esta tierra. Por eso también le dio a Adán la posibilidad y le dio el privilegio de colocarle el nombre a los animales. Le dio el privilegio de cuidar, de labrar esta tierra, de sostenerla. Era de él. Claro, tenía que responder a Dios por ella como tal. Pero cuando Eva pecó, Adán y Eva pecaron, entonces la Biblia también señala que cuando le obedecemos a alguien, a él nos sometemos, pues sencillamente entonces, cuando Adán y Eva pecaron, obedecieron al enemigo y se dieron, por así mencionar entonces, esa administración, ese gobierno de esta tierra a Satanás. Triste, pero la Biblia misma señala que es así. Cuando Cristo vino, por ejemplo, refiriéndose al enemigo, dijo, el príncipe de este mundo ha venido contra mí.
El príncipe de este mundo. Sí, era el que gobernaba tristemente. Ahora, la venida de Cristo a este mundo, su muerte en la cruz como consecuencia de una normativa que se había decretado. Recuerden, ayer decíamos, ¿cuál fue la normativa? Cristo Dios cuando creó a Adán y Eva les dijo, del fruto de los árboles pueden comer, pero del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerán. ¿Qué iba a pasar si comían? Pues iban a morir. Y Jesús se estaba refiriendo a una destrucción completa a Adán y Eva. Y nosotros sabemos que ellos tomaron del fruto, comieron. Sí, no murieron inmediatamente. No cayeron muertos después de haber consumido el fruto. Pero a partir de ese momento, como consecuencia de desobedecer la ley de Dios, empezó un proceso de degeneración. Empezaron a morir lentamente, por así mencionar. Y el libro de Génesis capítulo 5, versículo 5 señala que el día de la muerte llegó en el caso de Adán, 930 años y murió. Murió como consecuencia de haber desobedecido a Dios, de dejar las leyes de Dios de un lado. Pero cuando eso ocurrió, cuando Adán y Eva recién pecaron, no quedó todo, no quedó ahí. El Señor vino inmediatamente, no esperó, fue al encuentro de su Hijo, fue al encuentro de su obra creadora, fue al encuentro de Adán y Eva. Y no para juzgarlos, pero sí para presentarles una solución. La historia señala que Adán y Eva intentaron ellos buscarle solución al problema. Ahora se dieron cuenta, se vieron desnudos. ¿Y cómo solucionamos esto? Si usted lee el relato en Génesis 3, ahora va a encontrar que ellos buscan solucionar el problema. Se cosen vestidos de ellos mismos con hojas de higuera. ¿Y cuánto podría durar un vestido con hojas de higuera? Ese es el gran problema cuando el hombre intenta solucionar los problemas que han sido consecuencia del pecado y el hombre intenta solucionarlo por sus propios medios, con sus propios esfuerzos, con sus propias capacidades. ¿Cuánto podría durar una hoja de higuera? Esa es la obra del hombre, el intento del hombre por justificarse. Ese es el intento del hombre por intentar cambiar las cosas. No duran absolutamente nada. El hombre no puede solucionar realmente el problema, no tiene la capacidad. Pero ahí viene Dios al encuentro, a presentarles una solución, a darles una vía de escape. La Biblia señala que ahí es donde aparece el primer cordero como un sacrificio, un ser inocente que no tenía absolutamente nada que ver con el problema. Se presenta el primer cordero. Adán toma el cuchillo, me imagino, y hace el primer sacrificio. Ahí Adán se empieza a dar cuenta cuáles son las consecuencias de desobedecer a Dios. Ahí Adán yo me lo imagino llorando, alguien sufriendo para que él pudiese cubrirse. El cordero muerto para que el hombre pueda cubrirse. Apreciado hermano. Pero ese cordero también es una manifestación del amor y el poder de Dios para nosotros. ¿Sabes? Ese cordero también precisamente representa a Cristo, quien vino a este mundo para darle una vía de escape al hombre, a morir por nosotros. Entonces la muerte de Cristo lo que está haciendo es pagar la deuda. El libro de Romanos señala que la paga del pecado es la muerte. Las consecuencias de que el hombre haya desobedecido a Dios es la muerte. ¿Y qué sucedió con Adán? Ya les dije, 930 años y murió. Bueno, pero si Cristo entonces vino a solucionar el problema de la muerte, cuando vino a este mundo y murió por mí, un ser inocente, él no debía morir porque él no pecó, pero sí murió por tus pecados y murió por los míos. Si eso es así, ¿por qué seguimos muriendo?
Si eso es así, entonces, ¿en qué consistía realmente el plan de Dios al venir a este mundo? Pues, apreciado hermano, la muerte de Cristo arrebató el poder que el enemigo tenía y que Adán le había cedido. Y Cristo vino a pagar esa deuda. La deuda que tú y yo teníamos por desobedecer a Dios a través de su ley. Pero lo hizo por amor. Murió por mí y salió victorioso de la cruz del Calvario. Ahora yo solo quiero de pronto hacer énfasis en lo que hemos venido conversando estos días. Si Dios es amor y su ley es una evidencia de su carácter, su ley manifiesta su amor, entonces yo pregunto, ¿por qué entonces no se hubiese solucionado este problema de otra manera? ¿Cuál podría ser, desde la perspectiva humana, la manera de solucionar este problema? Mira, cuando el hombre pecó, lo primero que el Espíritu de Profecía señala que sucedió fue que en el cielo se hizo una reunión con los ángeles, diciéndoles, mira, va a ocurrir esto, este es el plan de salvación al hombre. Yo imagino que muchos de los ángeles levantaron su mano y dijeron, no, no, tú no tienes que ir, nosotros iremos. Si alguien tiene que pagar por él, pues lo pagaremos nosotros, vamos a morir. No, es que la ley exige precisamente que sean ellos o alguien superior. Claro, ellos son superior, pero me refiero a aquel mismo que decreta la norma. ¿Por qué no se cambió la ley de una vez en el cielo? Venga, cambiemos esto, se nos salió de las manos. ¿Pero ustedes creen que algo se le sale de las manos a Dios? No. La ley en el cielo se hubiese podido cambiar, pero no sucedió así, se tuvo que cumplir. En otras palabras, no se puede transformar. Permítame hacer lectura y cierro con esto. La última parte de este libro. Si se hubiera podido cambiar la ley, el hombre habría sido salvado sin necesidad del sacrificio de Cristo. Pero el hecho de que fuera necesario que Cristo diera su vida por la raza caída, prueba que la ley de Dios no exonerará al pecador de sus demandas. Consecuencia del pecado, la muerte. Ya, la ley exigía la muerte. Cristo vino a ocupar mi lugar. Y es aquí donde vemos la trascendencia del amor y la misericordia de Dios. La ley exigía la muerte. Vino a pagar por mí. Si la ley costó el sacrificio de mi Salvador, ¿cómo es posible entonces que hoy día puedan decir que la ley fue cambiada? Pues si hubiese cambiado mucho antes, para que Cristo no muriese en la cruz del Calvario. Pero eso no ocurre. La ley es eterna porque Dios es eterno. Y Cristo vino a pagar las demandas de la ley. Apreciado hermano, cuando apareció el pecado, Dios ya tenía la solución al problema del pecado. Y envió la promesa a sus hijos diciéndoles, mira, aquí hay una solución. Es que a Dios no nada lo toma desapercibido. Es que Dios tiene todo planeado, organizado. Es que Dios tiene la oportunidad de las vías de fe. Es que Dios tiene todo planeado. Apreciado hermano, ahora tú crees que lo que estás enfrentando no lo sabe Dios. ¿Tú crees que esa situación tan compleja que estás viviendo no la conoce Dios? Pues déjame decirte que no es así. Desde antes que nacieras, Dios sabe
cada paso y cada decisión. Es que lo que sucedió con Jeremías es una evidencia de ello. Jeremías dice en la Biblia que Dios le dijo, desde antes que nacieras, te elegí, te puse por profeta. Yo sé quién eres. Dios conoce cada una de tus situaciones. Dios conoce aún tus problemas, sobre todo las fallas que has tenido. Y recuerda, a cada pecado que cometes, Dios viene, no para criticarte, no. Él viene para darte una oportunidad más, para decirte, aquí estoy, hijo. Ahora, no porque se plazca en el pecado. A él le duele, porque cada falla de nosotros costó el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y esa ley no se cambió, no se puede cambiar, porque Dios dejaría de ser Dios, pero vino a cumplirlo por ti. Dios hubiese precisamente olvidado de todo eso, hubiese dejado al hombre sumirse en la destrucción, en la muerte eterna, pero Él vino a morir por nosotros. Y vino a morir, yo les decía ahorita, y si vino a morir por mí, ¿por qué sigo muriendo? Sí, porque la misma Biblia señala que la paga del pecado es la muerte. Pero lo que vino Cristo fue arrebatar el poder de la muerte y ahora me da el privilegio de la vida. ¿Cómo así? Pues morimos, pero no una muerte eterna. No hay destrucción para siempre. Habrá un momento en el que el Señor vuelva a darnos el privilegio de la vida. Que podamos encontrarnos con aquellos seres que alguna vez hemos perdido por el poder de la muerte. Apreciado hermano, dos cosas quiero dejar hoy en mente. Número uno, que Dios tiene una solución a tu problema, porque tuvo la solución al problema más grande que el hombre pudo enfrentar. Y no le importó ofrecer su propia vida, dejar el cielo, el trono, venir a este mundo, a humillarse para ayudarte a ti y darte una vía de escape al problema en el que tú y yo estábamos. Número dos, que Dios vino a cumplir las demandas de la ley. Porque, repito, hubiese sido fácil cambiar la ley. Aparentemente esa hubiese sido la solución, pero Dios dejaría de ser Dios. Que en su infinito amor vino a pagar mi deuda y a cumplir las consecuencias de la ley, las demandas de la ley. Demandas que tú y yo debimos haber cumplido, pero Él vino, arrebató el poder de la muerte al enemigo, el principado de este mundo, lo tomó para sí y nos dio el privilegio de ser salvos. Hoy vamos a darle gracias a Dios por sus bondades. Acompáñenme en una oración. Nuestro Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu inmenso amor, por el privilegio que nos concede, Señor, de ser tus hijos, pero sobre todo, Señor, por el plan de salvación que se expuso ante los ángeles y que se presentó inmediatamente al hombre después de su pecado. No quedamos solos en medio de las mayores dificultades de nuestra vida. Tú has estado siempre ahí. Y esta es una de las mayores, Señor, de los mayores problemas del hombre. Si tú estabas ahí, como no estás ahora, en cada adversidad que enfrentamos, por imposible que parezca, por difícil que sea salir de ahí, hoy presentamos nuestra vida para que en cada decisión que vamos a tomar este día, tú puedas acompañarnos, tú puedas dirigirnos, tú puedas, Padre de amor, permanecer con nosotros y que podamos recordar que somos de mayor valor ante el universo,
porque el mismo Rey de Reyes, el soberano, vino a este mundo para hacerse como yo, solo para sufrir las demandas de la ley y darme a mí la oportunidad de tener vida cuando no lo merecía. Si hoy alguno de tus hijos, Señor, enfrenta alguna dificultad, yo te pido que te presentes ante ellos, Señor, y puedas resolverla con tu omnipotencia, con tu inmenso amor, Señor, pueda cada persona darse cuenta que no está sola, que tú estás a su lado. Quédate con nosotros, pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Feliz día para todos. Pido disculpas ahí por el problema que tuvimos. Agradecemos su participación, su compañía y por favor ayúdenos a compartir esta información, este video. Dios los bendiga. Feliz día para todos.